Hola duelistas, estoy haciendo este video para hablar un poco del estado del juego de Yu-Gi-Oh! Y aunque originalmente este video solo estaba pensando en Master Duel, por lo que ha pasado en los últimos meses, creo que aplica en Yu-Gi-Oh! En general. Solo que en Master Duel estos problemas se amplifican por diversas razones. Ahora, quiero aclarar que aunque me centraré más en los problemas que hay, no quiero que la idea del video sea completamente negativa. Sé que hay muchos en la comunidad que creen que Master Duel o Yugi es una basura y el juego está muriendo, así como los que creen que Master Duel es perfecto y todo está bien. Y creo que pensar que todo lo que hace Master Duel es bueno es tan malo como pensar que todo lo que hace Master Duel es malo. Pero definitivamente hemos tenido muchos problemas en los últimos años. Y amo este juego, amo Yu-Gi-Oh en general y quisiera que mejorara. Creo que Master Duel tiene mucho potencial y si siento que hay problemas graves en el juego, quiero que se solucionen. Para eso, es importante que alcemos nuestras voces sobre ellos, nos quejemos y presionemos a Konami para que los arregle. Este video lo hice por el amor que le tengo al juego. Si no quisiera el juego de Yugi, no pelearía porque mejorara. Por lo tanto, los invito a discutir las ideas que pondré en el video porque quiero saber su opinión y a su vez expresar estas ideas a Konami. Es importante presionar a la compañía para que este juego mejore. Pueden discutir en la sección de comentarios, solo intenten ser respetuosos entre ustedes. Y si quieren discutir estos temas más a fondo, hablar de otros juegos, anime, etcétera, los invito a unirse al Discord que tenemos. Dicho esto, hablemos un poco de Yugi. De hecho, hablemos del problema que la mayoría de los jugadores que juegan regularmente o incluso competitivamente tienen, los llamados no games o no juegos. Este ha sido el principal problema en los últimos años y la principal queja. En mi opinión, siento que una de las fortalezas y lo que llega a distinguir a Yu-Gi-Oh de otros juegos de cartas es lo interactivo que puede llegar a ser. Y aunque es verdad que en Yu-Gi-Oh el peso del duelo está en los primeros dos turnos, estos, en formatos buenos, llegan a tener una enorme cantidad de interacciones. Aunque la interacción no es lo único importante, la calidad de estas interacciones también es bastante relevante. Siento que es importante que sea una batalla de habilidad, y aunque es entendible que la suerte siempre será relevante en un juego de cartas, eso no se puede quitar, si esta se vuelve mucho más relevante que la habilidad, en la mayoría de los duelos, tenemos un problema. Quiero hablar sobre qué es lo que yo considero, y no siento que esté solo en esto, es una buena batalla de Yu-Gi-Oh! Y una buena batalla de Yu-Gi-Oh! Siento que es aquella donde los dos jugadores tienen la posibilidad de jugar, no importa si va segundo. Y con esto me refiero a que el jugador yendo primero intentaría poner algo así como un campo, gastando varios de sus recursos. El jugador yendo segundo intentaría romperlos, gastándose otro de sus recursos. Y eso llevaría a los dos jugadores a terminar con bajos recursos en un gran game, donde las decisiones se vuelven más importantes. Esos son los tipos de duelo que yo más disfruto. Y en general siento que son los más saludables. Cuando uno de los dos jugadores puede evitar que el otro juegue o las interacciones que ocurren llevan siempre al mismo resultado, porque las fuerzas de las cartas del otro jugador son demasiado grandes, se crean juegos que no son divertidos de jugar. Y siento que cuando no tenemos interacciones que generan una competencia de habilidad, se crean estos llamados no games, que la mayoría no disfrutan. En otras palabras, cuando el juego no es interactivo o en sus interacciones la suerte es más importante que la habilidad. Y he visto que hay ciertas personas a favor o que intentan defender estos decks, ¿no? Un argumento que llego a ver a favor de estos es que usualmente estos decks pierden mucho, o que incluso una sola hand trap mata a algunos de estos decks. Y no creo que eso sea bueno. Como lo mencioné, siento que un buen juego de Yu-Gi-Oh es uno donde hay una batalla de habilidades y no uno donde si un deck juega siempre gana, pero si lo paran una sola vez, pierde inmediatamente. No creo que eso es divertido. No me gusta la idea de ganar o perder sea dependiente de si tuviste o no la suerte de jalar una sola carta que la hace counter o para por completo un deck. No creo que los decks deban de perder bajo una sola hand trap. Creo que es importante que estos puedan llegar a un medio campo que les permita defenderse, pero tampoco me gusta la idea de que aunque les tires 2 3 hand traps, estos decks puedan cambiar y dejar el mismo campo de siempre, como Snake Eyes o Malice lo hacen. Es importante que las hand traps sean útiles y obliguen al oponente a usar más recursos y dejar campos más débiles, pero que el oponente todavía tenga ese chance de defenderse y poder hacer algo. Y he estado pensando, y los factores que generan no games son varios, pero creo que podemos hablar de ellos. Primero, floodgates. Creo que es bastante obvio porque estas cartas generan estos no juegos.
ya que cuando alguna de estas resuelve, el oponente muchas veces no podrá jugar ni interactuar, al menos que saque una carta muy específica para quitarse la Floodgate o evitar que resuelva, lo cual hace que la interacción sea más de suerte que de habilidad. Ahora, no creo que todas las Floodgates sean de la misma calidad o igual de problemáticas. Por ejemplo, Typhon es una Floodgate, técnicamente, pero está bastante balanceada y el oponente puede jugar a través de él, especialmente usando el extra deck. Cosas como Zombie World también son Floodgates, pero nadie se está quejando de ellas. Creo que el problema son las Floodgates que son bastante opresivas y le pegan a la mayoría de los decks. La calidad de las Floodgates varía bastante, así como su funcionamiento. No propongo matar todas las Floodgates, simplemente las que son muy opresivas y dejan al oponente sin opciones para jugar o interactuar en la mayoría de los duelos. Por otro lado, tenemos los Unbreakable Boards. Estos campos que dejan una enorme cantidad de interacciones extremadamente fuertes, muchas veces hasta en capas, que realistamente no se pueden romper con una buena mano. Estos decks combo que cuando convean prácticamente ganan el duelo, no creo que sean buenos. Es cierto que a veces son malos yendo segundo y algunos pierden contra una hand trap, pero de nuevo, esto sigue siendo malo. El porcentaje de victorias de un deck no debe ser la única cosa importante para evaluar si el deck es saludable. Las interacciones que se tienen con el deck creo que son mucho más importantes. Por lo mismo, yo creo que es importante que se baje el nivel de poder de los monstruos que estos campos pueden llegar. Siento que es importante que el jugador yendo segundo tenga una oportunidad de pelear sin que tenga que recurrir a una hand trap que obliga al oponente a pasar turno o una mano perfecta. Si el campo no se puede romper con una buena mano promedio de otros decks meta, siento que el campo es demasiado fuerte y deberían de ser baneadas algunas de las cartas que lo conforman. Y otro problema que también crean este tipo de no juegos son los conocidos FTK. Uno de los problemas que, a su favor, Konami usualmente intenta medio resolver, pero siguen siendo un problema. Si el deck puede hacer First to Kill, definitivamente no es interactivo. Digo, ¿por qué sigue existiendo el First to Kill de Utopía en Master Duel? Ahora, no hablaré muchos de estos, creo que la mayoría de los jugadores entienden por qué estos decks son malos, aunque sean inconsistentes. Nunca será divertido pelear contra ellos, ya que o te matan sin que puedas hacer jugadas, o simplemente se rinden porque no pueden hacer nada, en cuyo caso tampoco haces jugadas. En ninguno de los casos te va a tocar jugar el juego. Y hablando de decks inconsistentes, cuando un deck es muy inconsistente y briquea mucho, no siento que eso sea divertido para nadie. Tal vez cuando dos jugadores breakean puede llegar a ser un poco divertido. Ya saben, esas batallas de colocar Ash y pasar para que el oponente invoque a Maxi y ataque. Llegan a ser un poco divertidas. Pero realistamente, cuando el oponente simplemente breakea y no puede jugar el juego, realmente se vuelve un duelo muy aburrido. Como un juego de Yu-Gi-Oh acaba en 2 3 turnos, usualmente no hay oportunidad para que el oponente jale algo bueno, por lo que no soy muy fan de golpes de consistencia a los decks, con unas pocas excepciones. Por ejemplo, no quiero ganarle a Malice porque esta no tenga jugadas y briquee. Quiero que el campo de Malice sea más saludable y puedas ganarle con una buena mano de otro deck meta, sin que sea necesario Lancea o Maxi para que pase turno. Y hablando de Lancea y Maxi, hablemos de counters. Estas cartas que hacen counter a un tipo de deck, bueno, Maxi a prácticamente casi todos, y lo dejan sin la habilidad de jugar o defenderse la mayoría de las veces. Ahora, muchas de estas son floodgates, pero hay otros que técnicamente no lo son, pero funcionan como tal. Por ejemplo, el propio Maxi. Como tal no es una floodgate, pero fácilmente se puede ver que es una de las cartas más opresivas actuales, porque no te da opciones reales. Si no juegas y pasas turno, pierdes. Si juegas, usualmente el oponente ganará una ventaja muy grande y pierdes. La única manera de batallar contra ella, si tu deck es afectado, que la mayoría es si usas Floodgates, haces un campo irrompible, tienes un deck que puede hacer First on Kill, o puedas hacerle deck out. Todas, menos la última, son cosas que específicamente mencioné en esta lista, y siento que no son saludables. Eso no creo que sea buena señal. Ahora, hay argumentos sobre si Maxi es un mal necesario, que ayuda yendo segundo o no, etcétera. Pero siento que es bastante obvio que Maxi genera más no juegos. No importa si ayuda al jugador yendo segundo, lo cual no creo que sea completamente cierto, si la manera de ayudar es creando no juegos. Sí, genial, se infla de manera artificial el win rate de ir segundo, cosa que, insisto, no creo que sea verdad, que ayude mucho yendo segundo. Pero de ser así, ¿eso de qué sirve si la calidad del juego no mejoró?
Ver solo los porcentajes de victoria es un error terrible para balancear el juego. Ahora, hay veces que hay counters muy específicos hacia ciertos decks. Y aunque es cierto que es importante quitar muchos de esos counters que son genéricos, como Retribute, Lancea, etcétera, puedo entender que por la cantidad de cartas habrá interacciones inevitables. Por ejemplo, Zombie War contra Flu y cosas similares. Puedo aceptar eso. Creo que en la mayoría de los counters genéricos pueden ser eliminados sin problemas. No necesito que eliminen cada counter que exista en el juego. De nuevo, creo que lo mejor que podemos intentar hacer es crear la menor cantidad de no juegos. No creo que se puedan eliminar por completo. Pero entonces resumamos rápidamente los problemas del juego. El problema principal, y donde me quiero centrar en todo aspecto, es en los no juegos. Estos se pueden generar por floodgates muy opresivas, que la mayoría de los decks no tienen manera de hacer counter más que con suerte sacar una carta muy específica. También por campos irrompibles con cartas muy fuertes que no importa cómo interactúes con ellas, llevan al mismo resultado. O decks que hacen First un Kill, así como decks inconsistentes que crean juegos aburridos, ya que sea porque el deck cliqueó o no, porque de cualquier manera el oponente no tendrá la posibilidad de jugar. Y por último, cartas counter, que son muy opresivas a muchos decks, donde si sale casi te garantiza ganar el duelo. Y de nuevo, no creo que sea factible eliminar todos los problemas por completo. Yu-Gi-Oh! Es un juego que tendrá un poco de suerte y habrá decks que le hacen counters a otros decks, pero definitivamente podemos reducir estos factores y llevar a Yu-Gi-Oh! A una dirección donde estos no juegos pasen pocos y contadas veces. Creo que para eliminar estos problemas, primero es necesario eliminar estas floodgates opresivas, especialmente las lingering. Estas que una vez activadas es imposible romperlas. Y las que limitan invocaciones especiales, así como el uso de efectos en general que hacen que el oponente no pueda jugar. Siento que se deben eliminar más monstruos genéricos que tengan negaciones como su forma de interactuar. También es importante que mientras más fuertes sean las negaciones, más recursos debe usar la carta para invocarse. Eliminar First un Kill y dejar de intentar matar decks usando golpes de consistencia. Estos pueden ser útiles en decks hiperconsistentes, como Snake Eyes o Malice, pero no debería ser usado como la solución única y principal de la mayoría de los decks. Por último, las cartas genéricas que hacen counter a decks deberían ser baneadas también. Cosas como Red Rebot, Troll, Maxi deberían irse. Y es cierto, quitarlas sin resolver los problemas de arriba es peligroso, pero realistamente se deberían resolver los dos problemas. Baneemos Droll y a Maxi, y si un deck es problemático, también hay que pegarle. Para eso es la ban list. Ahora, en sí hay buenas noticias. En general, aunque no creo que perfecto, los diseños de los nuevos arquetipos han ido en la dirección correcta, haciéndolos menos opresivos, los efectos de abnegación están condicionados, las floodgates son menos genéricas y hay más manera de pelear contra ellas. Las cantraps e interacciones en general de los nuevos arquetipos son mejores y crean duelos bastante interactivos, donde la habilidad se vuelve muy importante. Pero no es que esto esté libre de problemas. Posiblemente el mayor problema actual, tanto en Master Duel como TCG y OCG, es el mal uso de la ban list. Muchos de los problemas se dan por cartas viejas, que se sabe que son problemáticas, y Konami se niega a hacer algo en contra de ellas. Por mucho que el diseño de los arquetipos y cartas mejore, si no nos deshacemos de estas cartas viejas, el juego no mejorará tanto. Y sabemos que Konami conoce qué cartas son las problemáticas. Lo mostró con los puntos de Génesis. Aunque no perfectos, están bastante balanceados y Konami entendió bien qué cartas son el problema. Entonces, definitivamente podemos exigirles y no podemos tomar como excusa que ellos luego dicen que no tienen suficientes datos o no conocen bien el juego. Ok, ahora déjenme decir que la idea que muchos tienen de copiar la banlist del TCG a Master Duel, no creo que sea buena idea. La banlist del TCG no es perfecta, pero definitivamente ha hecho un mejor trabajo que la de Master Duel para ir en la dirección correcta. Dicho esto, no solo es muy lenta, además la manera en que los juegos monetizan es muy diferente. En el TCG es difícil que las personas que lo jueguen tengan más de 10 duelos por día. Usualmente van a los locales unas 2 a 3 veces a la semana y juegan por un pequeño rato. La mayoría no pueden quedarse ahí por muchas horas. Master Duel no solo su formato es el mejor de uno, lo cual ya lo hace bastante diferente, además las personas pueden jugar muchos duelos diarios, por lo que es importante para monetizar tener la mayor cantidad de jugables posibles en el momento. La idea es que después de unos días vas a querer cambiar de deck, probar cosas nuevas. Si los decks son injugables, entonces las personas se aburrirán y dejarán de conseguir gemas para sacar los decks antiguos.
TCG mata decks viejos, y esa no es una buena idea para Master Duel. Dicho esto, Master Duel ha hecho un pésimo trabajo con su banlist. De nuevo, el formato es el mejor de uno, lo cual requiere una banlist un poco mejor pensada y más estricta. Al mismo tiempo, se quiere tener la mayor cantidad de decks jugables que se pueda. Y este balance es difícil. Para empezar, aunque entiendo la idea de tener la mayor cantidad de arquetipos jugables, es importante ver que hay decks que tal vez no deberían serlo. Posiblemente decks con floodgates extremadamente opresivas. Y en la manera en la que Master Duel mantiene los decks jugables, tampoco es muy buena. Lo único que hacen es hacerlos inconsistentes en vez de pegarle el deck en el problema. Por ejemplo, aunque entiendo bajar la consistencia de Malice, porque era un deck hiper consistente, no creo que sea prudente seguirles pegando de esa manera. Necesitamos bajar su nivel de poder, hacerlos vulnerables a hand traps y evitar que dejen campos irrompibles. Lo mismo con Yubel. No creo que los golpes que le dieron fueron los correctos. Aunque la fusión estuvo bien ponerla a 2, el campo y la magia continua es solo la pura consistencia. El problema eran cartas que hacen al campo final opresivo, como Barudas o Apolusa. Sin estos, el deck deja un campo fuerte, pero no irrompible. Hacer decks inconsistentes solo crea más no juegos, y eso es lo que específicamente queremos evitar. Master Duel solo checa el porcentaje de victoria de los decks, en vez de ver cómo estos decks crean interacciones. Sí, hacer que el deck briquee hará que pierda más duelos, pero serán duelos de mala calidad. Ese es el problema de solo ver el porcentaje de victorias. Nuestra prioridad debería ser que haya menos no juegos y pegarles a los decks para llegar a ese propósito. La banlist de Master Duel hace al juego menos interactivo. Por eso no me gusta. Entiendo que no es realista que una banlist resuelva todos los problemas y banee 200 cartas de golpe. El problema y mi mayor queja es que no van a una dirección correcta. Las banlists no intentan crear menos no juegos, solo intentan modificar el porcentaje de victoria de los decks, sin importar cómo sean esas victorias. Si la última banlist fueran solo Apollousa y Bagusca, eso me hubiera hecho feliz, porque mostraría que Konami está yendo en una dirección correcta, aunque todavía le falta mucho. Pero no solo Master Duel está quitando cartas de la banlist, además sus golpes muestran que el juego va por un camino que no creo que sea divertido. Y eso es lo que me preocupa. No veo la intención de Master Duel de bajar el nivel de poder de los decks meta, solo intentarlos hacer briquear más. Y he visto muchas personas diciendo que no pueden hacer eso porque tendrían que banear muchas cartas llenando la banlist. Y sí, para eso es la banlist. Estamos en un formato eterno. Es normal que la banlist sea grande. Prefiero tener una banlist grande con un formato divertido que una banlist pequeña con un formato que no sea de habilidad. Y de nuevo, no digo que espero que la siguiente banlist sean 5 cartas baneadas, pero quiero ver que vayan a la dirección correcta. Quiero ver golpes que bajen el poder de los decks, que le peguen a las floodgates y que quiten cartas como Khaled, Red Reboot y Maxi, en vez de golpes de consistencia una y otra vez. Master Duel no ha tocado los monstruos jefes genéricos super fuertes en ninguno de los formatos de este último año, más que tal vez Beatriz y Bagusca y tal vez Dice Smasher. Apollousa sigue libre, Varón sigue libre. Tenpai ahora es un deck inconsistente que no es divertido de pelear en contra porque o briquea o gana. Pésimas decisiones en general. Y bueno, en sí, esta es mi queja y mi problema con Master Duel. Y posiblemente se pueda aplicar a TCG y OCG. Su intención solo es cambiar puro porcentaje de victoria y derrota de un deck, sin importar la calidad de juego o de duelos que eso genere. Pero quiero oír sus opiniones al respecto. ¿Concuerdan conmigo? Y si lo haces, los invito de nuevo a quejarse con Konami. No nos cuesta nada y hay que meter presión para que la calidad del juego mejore. Como lo mencioné antes, Master Duel tiene mucho potencial y espero que se mueva en una dirección correcta. Y les recuerdo que está el Discord por si quieren unirse, así como darle like y suscribirse si te ha gustado el video. Realmente me ayuda, así que sería todo por ahora y los vería en el próximo video. Cuídense.